Antes de comenzar, quisiera agradecer a la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría la oportunidad que nos brindan de exponer nuestros hallazgos a la comunidad médica nacional y en particular a los pediatras, a los quienes frecuentemente tienen que lidiar con casos de deshidratación, principalmente asociados a gastroenteritis aguda. Trataré de mostrar de manera resumida el desarrollo de una solución de rehidratación oral desde los estudios bioquímicos y fisiológicos iniciales hasta su aplicación clínica. Como ustedes saben, el epitelio intestinal es un epitelio complejo en el que funcionalmente puede dividirse en dos segmentos. El segmento de células epiteliales intestinales que están ubicadas en las vellosidades intestinales y aquellas células que están ubicadas a nivel de las criptas. Esto constituyen dos elementos morfológicos y fisiológicamente separados. En general se acepta que los procesos absortivos están ubicados en la zona de las vellosidades intestinales, mientras que los procesos secretorios se ubican a nivel de las células que están ubicadas en las criptas intestinales. Estos dos elementos funcionales pueden ser aislados y separados y estudiados de manera diferencial. Podríamos aislar, por ejemplo, células tanto de las vellosidades como de las cristas y estudiar los procesos bioquímicos y fisiológicos en ellas. Podríamos aislar las unidades funcionales que combinan las criptas y las vellosidades de manera aislada del resto del epitelio. Por ejemplo, en esta foto pueden ver que no hay elementos que estén asociados por debajo de la muscular y mucosa, solamente vellosidades y criptas. Podemos aislar de la célula intestinal las vesículas de la membrana apical, la que contiene las microvellosidades, y separarla de la membrana plasmática laterovasal que ve hacia la sangre. En la fotografía del extremo inferior izquierdo podemos ver vesículas de membrana apical y vesículas de membrana laterovasales aisladas. Todos estos estudios, estas fotos son nuestras, de estudio nuestros. El movimiento de agua en el intestino se da y es particularmente importante recordar que es un movimiento pasivo y secundario al movimiento de solutos. Es decir, si los solutos son absorbidos, hay absorción de agua. Si los solutos son secretados, hay secreción de agua, lo que conduce a la aparición de las diarreas. Ese movimiento pasivo de agua es secundario al gradiente osmótico que exista entre el lumen intestinal y el plasma. Si acumulamos solutos orgánicos a nivel de la luz intestinal, el movimiento del agua será dirigido de la sangre hacia la luz intestinal. En el intestino podemos encontrar un flujo de volumen en condiciones normales. El flujo del lumen hacia el plasma es mayor que el flujo de volumen del plasma hacia el lumen, lo que da como resultado un flujo neto absortivo de volumen. Puede haber una disminución pequeña en el flujo de volumen del lumen al plasma, conservando el proceso secretorio normal, y va a haber una reducción importante en el volumen o en la magnitud del flujo neto. Al mismo tiempo puede haber una reducción ligera del proceso secretorio, manteniendo los procesos absortivos de volumen comparables al normal,
y también vamos a tener una reducción similar en el flujo neto del lumen hacia la sangre. Si esa disminución es mucho más importante en el flujo de volumen del lumen al plasma, manteniendo la cantidad de flujo de volumen a través de los procesos secretorios, vamos a producir un flujo neto negativo hacia la luz del intestino, lo que va a acumular líquido en él y va a generar diarrea. Igualmente, si mantenemos los procesos absortivos de manera normal, pero incrementamos los procesos secretorios, vamos a tener un flujo neto de volumen hacia la luz intestinal que va a generar diarrea. Los procesos absortivos y secretorios se dan físicamente en células distintas a nivel intestinal. Los procesos absortivos se dan en las células de las vellosidades intestinales, mientras que los procesos secretorios se dan en las células epiteliales que están ubicadas en las criptas. Esto tiene una importancia fundamental en el uso de las soluciones de rehidratación oral. Por ejemplo, en las diarreas secretorias se afecta la secreción de cloruro de sodio a nivel de las criptas por la acción de enterotoxinas, por ejemplo, las enterotoxinas coléricas, y puede utilizarse la capacidad absortiva mantenida en las células de las vellosidades que nos permite compensar con la utilización de soluciones de rehidratación oral de composición adecuada, compensar la pérdida de líquidos inducida por la secreción de cloruro de sodio a nivel de las criptas. Bueno, los procesos absortivos a nivel de la célula epitelial de la vellosidad los intentamos de resumir en esta gráfica, en los cuales mostramos el cotransportador sodio-glucosa, en el cual la glucosa puede ser acumulada en el interior de la célula por procesos activos asociados al gradiente electroquímico del sodio, mayor cantidad de sodio en el lado luminal que en el interior de la célula. El exterior de la célula es negativo con respecto al interior, lo que atrae al sodio. Y esa diferencia de gradiente electroquímico se acopla a la acumulación de glucosa, que posteriormente, a ser transportada activamente hacia el interior de la célula, puede salir por procesos pasivos transportados a nivel de la membrana laterobasal. Igual le ocurre con los aminoácidos, y aquí representamos el transporte de glutamina acoplado a sodio. Es exactamente similar es muy similar al de la glucosa y del sodio, en que el sodio energiza la concentración de glutamina a través de las células, que sale a través de transportadores pasivos ubicados en la membrana laterobasal. El sodio también puede entrar al interior de la célula por un mecanismo acoplado como cloruro de sodio, en la que se acopla un intercambiador sodio-protón con un intercambiador cloruro bicarbonato. Cloruro bicarbonato forma ácido carbónico que se transforma en agua y CO2 en el interior y en el exterior de la célula. Y el resultado neto es absorción de cloruro de sodio. El sodio que entra va a ser expulsado de la célula para tratar de mantener el gradiente de sodio entre el interior y el exterior de la célula a través de las bombas que consumen ATP, la bomba de sodio-potasio y la segunda bomba de sodio, la cual la sodio-potasio intercambia sodio, 3 sodios por 2 potasios, consumiendo el ATP. El potasio que entra es reciclado a través de canales de potasio ubicados en la membrana laterobasal, de manera que lo que hay es un flujo neto de sodio hacia el exterior de la célula a nivel laterobasal, o por la bomba de sodio, en la cual expulsa sodio en ausencia, sin necesidad de potasio, y acopla ese movimiento de sodio con el movimiento de cloruro a través de canales asociados, y entre los dos, el sodio y el cloruro atraen agua
desde el interior de la célula a través de las porinas acuosas. Este movimiento hace que haya un flujo vectorial de solutos orgánicos y sodio desde la luz del intestino hacia el fluido intersticial, que nos daba aquel flujo de volumen positivo en las gráficas anteriores. El agua puede pasar a través de vía transcelular, utilizando las acuaporinas o paracelular. Mientras los procesos secretorios se dan en el sentido inverso en otras células, en las células de las criptas. Las células criptales, el sodio, el cloruro y el potasio entran por un mecanismo acoplado, asociado a un mecanismo que se denomina así, sodio-potasio 2-cloruro, que está ubicado en la membrana laterobasal. El sodio que entra por este mecanismo es expulsado por las bombas y el potasio es reciclado a través de canales de potasio en la membrana laterobasal, de manera que el cloruro se concentra en el interior de la célula y tiende a salir por la membrana apical de la célula criptal, donde existen canales de este tipo CFTR, en los cuales son estimulados por las concentraciones de AMP cíclico intracelular. Mientras se incrementa la concentración intracelular de AMP cíclico, estos canales se abren y el cloruro sale hacia la luz del intestino. Esto crea una depolarización de la diferencia de potencial entre el lumen y el fluido intersticial, lo que hace que atrae sodio a través de la vía paracelular, y ese cloruro de sodio en el lumen intestinal va a producir un flujo de agua hacia la luz. Y ese proceso es exagerado, por ejemplo, con las infecciones por bacterias productoras de enterotoxinas, van a aumentar el AMP cíclico, van a abrir más los canales de cloruro, va a haber más secreción de cloruro, más paso de sodio a través de la vía paracelular, y entre los dos atraen agua. Y esa acumulación de volumen en la luz del intestino va a producir diarrea. Como pueden ver, es fácil ahora entender la división fisiopatológica de diarrea secretoria y de diarrea osmótica. Diarrea secretoria son aquellas en que los procesos de secreción de cloruro de sodio están estimulados por el incremento de AMP cíclico intracelular. Su ejemplo más claro son las enterotoxinas. Y se produce la diarrea debido al incremento de la secreción de cloruro de sodio y agua hacia la luz intestinal. De forma contraria, las diarreas osmóticas se producen porque los mecanismos de transporte a nivel de las membranas apicales de las células epiteliales de las vellosidades están alterados. Por ejemplo, en infecciones virales, en las cuales estos mecanismos no trabajan adecuadamente, estos solutos orgánicos y electrolitos se quedan en la luz intestinal, hacen su efecto osmóticos y producen secreción de fluido. Las gráficas de la derecha resumen este proceso. Dicen, en las diarreas secretorias, el flujo de volumen entre el lumen y el plasma se mantiene en condiciones normales, mientras que el proceso secretorio se estimula de manera significativa, produciendo un flujo neto de volumen en dirección de la luz intestinal, lo que da como resultado las diarreas. En el caso de la diarrea osmótica, el flujo de volumen desde la luz intestinal hacia la sangre está significativamente reducido, manteniéndose el proceso secretorio en condiciones normales. Esos solutos que se quedan en la luz intestinal atraen agua y se produce la diarrea. De forma que es claro y evidente
que las diarreas secretorias y las diarreas osmóticas son fisiológicamente o fisiopatológicamente distintas y su tratamiento debe estar orientado de manera diferente. Así llegamos al uso de las soluciones de rehidratación. El objetivo fundamental de la solución de rehidratación oral es reponer las pérdidas de líquido y evitar o corregir la deshidratación en procesos como la gastroenteritis aguda. La ruta oral se ha mostrado que es efectiva en prevenir y tratar la deshidratación, solo si se usan las soluciones de rehidratación oral adecuadas. Una solución de rehidratación oral ideal debe poder ser utilizada en cualquier tipo de diarrea secretoria u osmótica, reducir el volumen y la frecuencia de las evacuaciones en el menor tiempo posible, debe restablecer el equilibrio electrolítico de forma eficaz y rápida, debe contribuir al restablecimiento del equilibrio ácido-base alterado por la deshidratación, induciendo una acidosis metabólica, particularmente de origen renal, y no generar efectos secundarios, como hiponatremia, vómitos, efectos metabólicos, o funcionales en pacientes, por ejemplo, diabéticos hipertensos en soluciones que contienen alto contenido de sodio y de glucosa. La solución, la idea de utilizar las soluciones de rehidratación oral nace principalmente en las diarreas secretorias, donde las pérdidas son debidas a los procesos la secreción inducida, por ejemplo, enterotoxina, que incrementa la secreción hacia la luz intestinal de cloruro de sodio. Bueno, lo que se trata con la solución de rehidratación oral es reponer esa pérdida utilizando los mecanismos de absorción. Sodio-glucosa a nivel de las vellosidades. Las vellosidades no están afectadas, solamente la secreción estimulada a nivel de las criptas, y lo que tratamos es de compensar lo que se está secretando con incremento de los procesos absortivos. Bueno, por eso es que las soluciones de rehidratación utilizadas hasta el momento, y yo doy como ejemplo las soluciones de rehidratación oral de la Organización Mundial de la Salud, la estándar, que era una solución ligeramente hipertónica desarrollada o propuesta por la OMS en 1975 con alto contenido de glucosa y alto contenido de sodio. Esto lo que hacía era que su efectividad era más baja. Hacia el año de 2000 se propuso la reducción de la osmolaridad de la solución de rehidratación oral de la OMS, basado en estudios en los cuales se comparaban el efecto de soluciones de rehidratación oral compuestas por tostado de arroz. Y se comprobó que no eran los componentes de la solución del tostado de arroz lo que producía una mayor rehidratación, sino la osmolaridad de la misma, que era una osmolaridad reducida. De forma que ellos adoptaron y aceptaron reducir la glucosa y el sodio para producir una solución hipotónica con respecto a la solución que utilizaban anteriormente, pero también con respecto al plasma. Nuestra solución, además de reducir la glucosa a niveles muy bajos, de reducir el sodio muy bajo, y tiene una osmolaridad importante, mucho más baja que las soluciones que anteriormente les he descrito. Pero además de bajo sodio y baja glucosa, su componente fundamental es la glutamina. Los resultados desde el laboratorio hasta la aplicación clínica es lo que viene a continuación.
Fíjense, la glutamina es un aminoácido neutro porque su grupo amino en, en la cadena lateral está protonado. Solamente las cargas positivas y negativas se compensan en el carbono ácido. La glutamina tiene múltiples funciones biológicas. Interviene en la síntesis de proteína, es una sustancia trófica, interviene en el equilibrio ácido básico, pero una de las funciones biológicas importantes es que la mayor fuente para nosotros es que es la mayor fuente de energía para los enterocitos. Esto unido con un efecto anabólico y trófico en el intestino nos permite tener una fuente de energía directa en la solución que estamos administrando y además de eso ayudar a la recuperación, a la regeneración del epitelio intestinal en el caso de que estén dañados. La glutamina es transportada por múltiples mecanismos de transporte activo. Hay por lo menos 6 mecanismos de transporte activo que absorben glutamina a nivel intestinal, acoplado con sodio. Los sistemas A, B0, B0, ASC, son nombres que describen el tipo de funcionamiento de los mecanismos. Estos mecanismos absorben glutamina acoplados a sodio. Vamos a hacer hincapié en este sistema G que fue descubierto por nosotros. Ya se lo muestro más adelante. También tienes mecanismos en los cuales la glutamina entra de manera pasiva por transportadores, pero de manera pasiva a la célula. Entra y sale. Estos mecanismos los describimos y los estudiamos entre los años 90 y 93 para los aminoácidos neutros en el intestino delgado. Un efecto fundamental en el laboratorio fue el descubrimiento de que el transporte de glucosa y glutamina en células aisladas del intestino era diferente para la glucosa que para la glutamina. Para la glucosa, aquí es un 3-oximetilglucósido que se usa como un análogo no metabolizable de la glucosa. Muestra que en un gráfico donde se ve la captación en función del tiempo, en presencia o en ausencia de sodio, de gradiente de sodio entre el interior y el exterior de la célula, muestra que la glucosa en presencia de sodio se acumula por encima del equilibrio. Esto es transporte activo. Pero solo se da en las células de las vellosidades, como ya ha sido propuesto. Mientras que en las criptas, la captación en presencia y ausencia de sodio es exactamente la misma. No hay captación activa de glucosa en células criptales. En contraste, la glutamina en las células de vellosidades tiene una fracción importante, similar a la de la glucosa, de captación dependiente de sodio, pero también existe en las células. De manera que en una condición donde las células de las vellosidades estén afectadas, por ejemplo, una infección viral donde parcialmente se disminuye la capacidad absortiva de las células de la vellosidad intestinal, vamos a tener también las células de las criptas transportando activamente glutamina. Y en caso contrario, donde tenemos las células de las criptas estimuladas por las enterotoxinas bacterianas, vamos a tener una mayor superficie de absorción porque vamos a transportar activamente en las células vellosas y en las células de las criptas glutamina activamente acoplada. Este sistema G, lo describimos en el año 2000. Fue publicado el artículo en el año
2002. Fíjese, una vez que establecimos que nuestro objetivo era la glutamina, tratamos de estudiar por métodos fisiológicos, y les muestro dos de los métodos que utilizamos, son un circuito eléctrico en cámaras de UCI, donde medimos las diferencias de potencial que se genera a través del epitelio, entre la zona luminal y la zona vasolateral o serosal del epitelio, y esa diferencia de potencial que se mide se corrige con la inyección de corriente a través de una batería para volver esa diferencia o convertir esa diferencia de potencial en cero, y eso se llama corriente de cortocircuito. La cantidad de corriente inyectada es proporcional al flujo de iones en un sentido o en el otro, y eso nos da ideas del flujo de sodio en particular durante las condiciones que estemos evaluando fisiológicamente. Aquí, bueno, esto es una cámara que hace recirculaciones y que separa, no hay conexión entre el lumen y la región vasolateral. Y se mide la diferencia de potencial entre el lumen y la región vasolateral, la corriente de cortocircuito, la que les acabo de explicar, y la conductancia, que es la resistencia del epitelio a pasar al permitir el flujo de iones. Eso puede variar en condiciones fisiológicas o fisiopatológicas, pero la idea es controlar de que eso se mantenga constante mientras estamos haciendo las medidas. La otra técnica fisiológica que utilizamos fue la perfusión de asa aislada de intestino, manteniendo al animal vivo. De manera que esto es un experimento en vivo con perfusión de asas aisladas. Se estudiaba el movimiento neto de agua y electrolito en la asa aislada, variando las molaridades de la solución, las concentraciones de sodio en el interior y en el exterior del asa, las concentraciones de sodio, potasio, cloruro, glucosa, glutamina, citrato, bicarbonato y otros elementos. Con estos estudios logramos obtener una solución, diseñar una solución hipotónica con bajo sodio y glucosa basada en glutamina, que promovía una mayor absorción de agua y sodio. Le voy a mostrar dos experimentos, uno con el circuito eléctrico y uno con las asas aisladas. Dos experimentos muy importantes en el desarrollo de la solución. En esta gráfica muestro la comparación del efecto de soluciones apicales isotónicas e hipotónicas conteniendo glucosa y glutamina sobre la corriente de cortocircuito, la diferencia de potencial y la conductancia en la mucosa de yeyuno aislado. Esta es la composición de la solución. Y aquí el trazo que obtenemos en cada una de estas condiciones. Están separadas de manera vertical. Todas las soluciones contenían glucosa. Algunas, las dos primeras no tienen glutamina. Al final tenemos glutamina, y las concentraciones de sodio en la luz del intestino o en la parte luminal del intestino variaba o se mantenía alta en el lado serosal, que corresponde al lado sanguíneo. La osmolaridad de la solución apical, es decir, la que llega al lumen, a la región luminal del epitelio, fue variada, y la osmolaridad de la solución del lado sanguíneo se mantuvo. Es tal cual como si estuviéramos tomando algo y lo que nos llega a nivel apical es de osmolaridad y concentraciones que varían en la zona apical, solo en la zona apical. Fíjense, cuando tenemos una solución con glucosa y la misma cantidad de sodio del lado apical y luminal, con una osmolaridad igual en ambos lados también de 300 milimoles por litro, que es isotónica con el plasma, obtenemos prácticamente
nada de movimiento en la corriente de cortocircuito. El movimiento negativo por debajo de cero es secreción de sodio desde la cerosa hacia el lado, hacia el lumen, y los movimientos positivos significan movimiento de sodio desde el lumen hacia la sangre. Aquí tenemos, en el primer caso, prácticamente no hay un movimiento neto de sodio bajo estas condiciones. Cuando disminuimos el sodio apical, de manera que generamos un gradiente químico entre el lado ceroso y el lado luminal, hay un proceso de secreción. Eso era de esperar. Este proceso de secreción, manteniendo el sodio bajo y el sodio alto del lado cerosal, bajo apical y el ceroceral, se revierte si le ponemos glutamina a la solución. Miren, aquí está el cambio. Y si además de eso bajamos la osmolaridad de la solución, contiene glutamina, bajo sodio, glucosa y la osmolaridad mucho más baja, el flujo de sodio desde el lumen hacia la cerosa es significativamente mayor al que encontramos con el experimento. De manera que podemos concluir que la glutamina y la osmolaridad estimulan la absorción de sodio intestinal. Este es el otro experimento al que me refería, este es el efecto de la solución de la rehidratación de la Organización Mundial de la Salud hipotónica y la solución de rehidratación oral del IBI sobre el movimiento neto de agua y sodio en gasas intestinales aisladas, perfundidas, en un proceso de secreción inducida por toxina colérica. Fíjense, aquí medimos el movimiento de agua desde el asa hacia la sangre, el movimiento neto. Los valores por encima de cero son absorción, los valores por debajo del cero son secreción, para ambos, para el movimiento de sodio y para el movimiento de agua. Cuando tenemos glucosa, en condiciones normales, 300 milimoles de un lado y del otro, tenemos un proceso absortivo. Hay un proceso neto absortivo de absorción de agua y de sodio. Si a esa preparación le ponemos toxina colérica, inducimos una tremenda secreción, la cual es revertida por la utilización de solución de rehidratación oral de la OMS. Pero esa reversión, tanto en sodio como en agua, esa reversión es aún mayor si utilizamos la solución que nosotros desarrollamos con glucosa y glutamina hipotónica. Entonces, significativamente mayor. Y no es un efecto de deterioro o modificación del epitelio, porque si le reponemos la solución inicial de glucosa y le añadimos toxina nuevamente, tenemos los mismos valores de secreción que habíamos visto anteriormente. La única diferencia importante es que el sodio, fíjense, tanto la absorción de sodio en condiciones con la solución de la OMS y con la solución nuestra son prácticamente iguales. Sin embargo, en agua no. Esto lo que significa que hay una mayor absorción de solutos orgánicos y sodio en la solución que hemos diseñado en el laboratorio. Una vez que teníamos estos datos, identificación de estos datos experimentales en el laboratorio, quisimos pasar al área clínica. Y lo que hicimos fue evaluar el movimiento de agua midiendo el enriquecimiento de
agua deuterada en la saliva de voluntarios humanos en condiciones de euhidratación y deshidratación moderada inducida por el ejercicio. Lo que se hizo fue, tomamos 17 adultos jóvenes atletas de alta competencia a los cuales se le indujo mediante ejercicio físico una deshidratación moderada y se le midió la cantidad de agua absorbida a través de esta prueba de enriquecimiento de deuterio en la saliva de estos voluntarios a través de la determinación del deuterio a través de espectrometrías de infrarrojo. Esto es, uno mide el área bajo esta curva y esta curva nos da el enriquecimiento. Y el enriquecimiento, en función del tiempo, se obtuvo un máximo a los 2 minutos, de manera que cada condición experimental fueron medidas en 2 minutos mediante esta técnica. Y se evaluaron individuos euhidratados o deshidratados, a los cuales se le dio agua potable, la solución de rehidratación oral de la OMS o la solución nuestra desarrollada. Como se puede ver en la gráfica, es significativa la diferencia que se obtiene en individuos deshidratados al consumir la solución de rehidratación oral basada en glucosa y glutamina en comparación a los otros controles. En condiciones controles no hubo un cambio significativo en la absorción. De esta prueba clínica nos indujo rápidamente a pasar a un estudio clínico piloto. Aquí todo. Así diseñamos un estudio clínico controlado de doble ciego de tipo terapéutico con un diseño longitudinal donde se realizó un muestreo no probabilístico de tipo intencional. Es decir, nosotros decíamos a quién iba a ser tratado con una solución o la otra previamente. Se hizo un estudio en niños deshidratados con deshidratación leve y moderada entre 1 y 4 años, disculpen, en el Hospital Central de Barrancar, en la emergencia pediátrica, con estudiantes del último año de la Facultad de Medicina, de la Escuela de Medicina Mundo Torrealba, con su sede en el estado de Aragua, de la Universidad de Carabobo. Este proceso en niños de 1 y 4 años tenía algunas condiciones, no debería tener más de 5 días de evolución, los niños deberían tener una deshidratación leve o moderada, un criterio de exclusión era que hubiese desnutrición grave o deshidratación grave, quienes hubiesen participado en el estudio y hubiesen reingresado, quienes hubiesen recibido tratamiento antidiarreico o de antibiótico. Eso los eliminaba. Y le medíamos o evaluábamos su estado de conciencia, el estado de la mucosa oral, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la presencia de lágrimas, justo al ingreso. Se le asignaba el tratamiento, como dijimos, por un muestreo aleatorio, y los pacientes se le evaluaba el peso corporal, la presión arterial, el estado de conciencia, el estado de la mucosa y los exámenes de laboratorio, contenía en hemograma y electrolitos séricos. El hemograma contenía hematocrito de hemoglobina que habían propuesto en estudios previos que podían tener algún signo, que podrían ser utilizados como un signo de deshidratación. A los niños se le ofreció 75 mililitros por kilo de peso de la solución oral, de rehidratación oral correspondiente durante 4 horas, de acuerdo a la OPS o OMS. Se estimuló a la mamá que le dieran con vaso o cuchara de manera continua en dosis baja, cada 10 minutos una cucharada o un poquito de la solución durante el periodo de rehidratación. El periodo de rehidratación lo fijamos en 4 horas y durante este periodo hubo evaluación continua del estado de conciencia, la presión arterial, cada 2 horas.
conciencia, la presión arterial, el estado de la mucosa oral, número de vómitos, evacuaciones y peso de los pañales cuando había evacuaciones, de manera de determinar las pérdidas de líquido. Una vez alcanzado el estado de hidratación, se volvieron a medir los parámetros del ingreso y se desarrolló un instrumento de recolección de datos que contenía 4 partes: la ficha patronímica del paciente, la característica sociodemográfica, la segunda representada por datos del examen físico y los resultados del examen paraclínico, datos del periodo de hidratación, si había rechazos o no, si el proceso de rehidratación había sido con inconvenientes y cuáles eran estos, y los datos del examen físico y los resultados paraclínicos al egreso. La data se analizó por intervalos de confianza o análisis de varianza. Estas eran las características del grupo demográfico. Lo que intentamos era que los grupos fuesen bastante similares y lo logramos. Son bastante similares en cuanto a sus características demográficas, los síntomas referidos al ingreso. Que eso, fíjense, todos venían con evacuaciones frecuentes, un número elevado de evacuaciones previas e incluso vómitos. Se evalúa el peso al ingreso. Lamentablemente no tenemos datos del peso anterior al ingreso, que sería un dato importante. El estado de conciencia, el estado de la mucosa oral, la presión arterial sistólica y diastólica y la frecuencia cardíaca al momento del ingreso. Y los exámenes paraclínicos, sodio, potasio, cloruro y hemoglobina y hematocrito al momento del ingreso y al egreso. Cuando comenzamos el tratamiento, estimamos cuánto deberíamos dar por kilo de peso. Son 75 mililitros de kilo de peso, de manera que podíamos estimar cuánta solución de rehidratación oral de la OMS o la nuestra deberíamos darle a nuestro paciente. Bueno, prácticamente lo mismo. La cantidad de solución ingerida para lograr la hidratación o la rehidratación fue significativamente menor para la solución de glucosa de glutamina en comparación con la CMS, lo que demostraba la efectividad de nuestra solución. Además de eso, otro aspecto importante fue el número de evacuaciones. Los niños que estaban siendo tratados con la OMS continuaron teniendo evacuaciones, mientras que los nuestros, uno de los 6 muchachos que evaluamos, uno solo hizo una vez. Tuvo una evacuación, de manera que hubo una diferencia importante en el número de evacuaciones. Y el peso de las evacuaciones, pues, es decir, solamente uno solo, fue significativamente diferente también. No hubo vómitos ni necesidad en ninguno de los dos grupos de dar terapia sustitutiva del DONAS. Fíjense, utilizamos estos datos del estudio piloto para estimar algunos parámetros importantes como las características al egreso de los exámenes paraclínicos. Fíjense, no hay diferencia entre la solución de la OMS y la nuestra en cuanto a valores de sodio sérico, al ingreso o al egreso, entre ellos, ni de hemoglobina ni de hematocrito. Sin embargo, los valores al egreso todos eran iguales en todo el grupo. Los 6 de la OMS y los 6 del grupo. En donde sí hubo
diferencia importante fue en el tiempo de recuperación. Fíjense, los que estaban recibiendo la OMS prácticamente se tomaron las 4 horas para lograr la euhidratación, mientras que los que estaban recibiendo la solución hipotónica basada en glutamina prácticamente era la mitad del tiempo. Nosotros logramos con este estudio, a pesar de que era un estudio de pocos pacientes, evaluar la eficiencia de nuestra solución y así confirmar que la solución de rehidratación oral hipotónica basada en glutamina con bajo contenido en sodio y glucosa en nuestras manos parece ser más eficiente que la solución de la solución de rehidratación oral de la OMS en promover la absorción de agua y electrolitos en individuos deshidratados. Este estudio piloto nos permitió estimar el número de pacientes necesarios para un estudio clínico de fase 3 extendida para lograr una diferencia significativa en los parámetros que estamos midiendo. Utilizando esta data, estimamos, midiendo el tiempo de rehidratación, el volumen de solución de rehidratación oral para alcanzar la rehidratación, el peso de las evacuaciones durante la terapia y la rehidratación a las 2 horas de terapia en porcentaje, para estimar el número de pacientes necesarios para un estudio extendido, manteniendo la probabilidad al 0.01% y la potencia de nuestro estudio al 90%. Esos son los parámetros. Pero fíjense, aquí hay un hecho importante, que a las 2 horas, solo el 17% de los que estaban siendo tratados con la solución de rehidratación oral de la OMS fueron rehidratados a las 2 horas, 1 de 6. Mientras que la solución de rehidratación oral hipotónica, basada en glutamina, ya a las 2 horas, el 83%, 5 de los 6 evaluados, ya estaban de alta o estaban para el alta. Sin embargo, el estudio se continuó por las 4 horas completas, para todos. Bueno, así, esta presentación serviría como introducción a la data que hemos obtenido en el laboratorio para proponer una solución de rehidratación oral y de invitación a las instituciones médicas, privadas o públicas que quisieran participar en la elaboración del estudio en fase 3 extendida de esta solución para el tratamiento de la rehidratación oral, básicamente producida en la gastroenteritis aguda. Muchas gracias.